Hola, bienvenido. Somos estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 16 Hidalgo, incorporado al Instituto Politécnico Nacional, en la carrera de técnico laboratorista clínico. Del grupo 6LM2 en fase 1, Introducción a la Parasitología, como docente y asesor Tania Zuleima García Ortiz. Integrantes: Fernández Cruz Montserrat, García Spiti Alejandro, Hernández López Noelia, Pablo Rojas Yael Berenice, Pardiño Vega Luis Daniel y su servidora Pérez Salinas Rocío Ariana. La parasitología es la ciencia biológica que estudia los parásitos y las relaciones entre estos y sus hospedadores. ¿Sabes qué son los parásitos? Un parásito es un organismo que vive sobre un organismo huésped o en su interior y se alimenta a expensas del huésped, sin aportarle ningún beneficio y ocasionándole daños o lesiones. Los tipos de parásitos según su localización son los siguientes. Ectoparásitos. Son organismos que viven en el exterior del huésped y se benefician de la relación a expensas de este. Un claro ejemplo son las pulgas, piojos y chinches. Endoparásitos. Viven en el interior del huésped, ocupan tubo digestivo, sistema vascular respiratorio, entre otros. Los enteroparásitos son aquellos parásitos que podemos encontrar en el intestino de su huésped y pueden ser protozoos, helmintos y metazoos. El hospedador proviene del latín hospitator oris, que quiere decir que hospeda. También puede encontrarse con los términos hospedante, hospedero y huésped, para hacer referencia al mismo concepto. Sin embargo, el término huésped se refiere en realidad al parásito o al que se hospeda, pues proviene del latín hospes itis, que puede tener doble significado dependiendo del contexto. Ahora que ya conocemos la diferencia entre huésped y hospedero, acompáñanos a ver los tipos de huésped. Huésped definitivo es en el que el parásito alcanza la madurez reproductiva o la fase adulta. Los principales huéspedes definitivos son los seres humanos. Huésped intermediario es en el que el parásito forzosamente desarrolla una o todas las fases larvales o juveniles. Sin el huésped intermediario no se completa el ciclo de vida. Huésped accidental es el que ocasionalmente alberga un parásito sin ser el huésped habitual o principal. Huésped paraténico alberga enquistada una de las etapas larvarias de un parásito sin que se desarrolle y lo transmite pasivamente. Hablando de huéspedes intermediarios, ¿sabías qué es un vector? Es un portador que transmite un agente infeccioso afectando a otro individuo. La especificidad parasitaria se refiere a la capacidad que tiene un parásito para poder seleccionar el huésped en el cual se va a quedar y se va a desarrollar y el huésped al cual va a infectar, ya que como sabemos todos los parásitos o la mayoría tienen diferentes tipos de huéspedes intermediarios y en ocasiones puede variar el huésped definitivo. Los números de huéspedes hacen referencia, como el nombre lo indica, a la cantidad de huéspedes por los que pasa un determinado parásito. Empieza la sesión de hoy. Existen 3 tipos de números de huésped y a continuación los veremos. En primer lugar tenemos los monoxenos, que es un parásito que posee solo un tipo de huésped. Los polixenos, que son parásitos que presentan un huésped definitivo, pero varios tipos de huéspedes intermediarios. Y los metaxenos, que son parásitos que tienen varios huéspedes definitivos y otros huéspedes intermediarios. El agente infectante o agente infeccioso hace referencia a toda aquella entidad biológica que tiene la capacidad de poder enfermar o producir alguna infección al huésped en el cual se encuentre. ¿Qué es un reservorio? Un reservorio básicamente es el lugar donde vive un agente infeccioso. ¿Y cuáles son esos agentes infecciosos? Un virus, una bacteria, un parásito. Por ejemplo, nosotros podemos ser reservorios para los parásitos. ¿A qué nos referimos con una enfermedad? Es el estado de salud en el funcionamiento físico, emocional, intelectual, social, entre otros, de una persona. Este se puede encontrar disminuido o alterado. ¿Qué es una zoonosis? Una zoonosis es una enfermedad que se transmite de humanos a animales o de animales a humanos. Fuentes de exposición se refiere a todos aquellos lugares donde es muy probable o la probabilidad es muy alta
de poder contraer alguna enfermedad o de poder tener cierta consecuencia. Cuando una enfermedad parasitaria se expande, ahí entra la epidemiología. La epidemiología es la ciencia que estudia la frecuencia y la aparición de las enfermedades y sus determinantes en la población. Cuando hablamos de una endemia, hacemos referencia a una enfermedad que va a pasar en cierta región, pero que el número de casos se va a mantener constante. Es decir, esos casos nunca van a salir de un límite esperado. Por ejemplo, la malaria en África. Cuando hablamos de epidemia nos referimos a la aparición de un número de casos mayor de lo esperado de una enfermedad en una comunidad. ¿A qué nos referimos con una pandemia? Se refiere a la propagación mundial de una nueva enfermedad, debido a que ésta se propaga por todo el mundo y en la mayoría de los casos las personas no tienen inmunidad contra él. Para evitar una epidemia, endemia y pandemia es necesaria la profilaxis. ¿Sabes qué es? ¿A qué nos referimos con el término profilaxis? Muy fácil. La profilaxis es un conjunto de medidas preventivas ante enfermedades infectocontagiosas. Por ejemplo, ¿tú conoces la profilaxis de una gripe común? La profilaxis de una gripe es lavarnos las manos continuamente, taparnos con el antebrazo si tosemos o estornudamos, asimismo como quedarnos en casa si estamos enfermos. Otra cosa que podemos prevenir con la profilaxis es la transmisión. Transmisión. Hace referencia a la transfusión que se hace de un cuerpo a otro, es decir, de un hospedador a un huésped. La vía de entrada al cuerpo se refiere a cualquier lugar por donde pueda entrar un agente químico o patógeno. Las principales vías de entrada de estos agentes pueden ser la vía inhalatoria, la vía dérmica o la vía digestiva. Los tipos de transmisión son los siguientes. Medio de transmisión indirecto es la transferencia del agente infeccioso desde la fuente de infección hasta el hospedadero susceptible mediante vehículos de transmisión, quien pueden ser inaminados, por ejemplo, agua, jeringa, sangre y otros, o biológicos como vectores o insectos. Ya que se mencionó el material infeccioso, ¿sabes qué es? Material infeccioso. El material infeccioso lo podemos denominar como todo aquello que nos puede hacer mal o puede dañar al ambiente gravemente. Material biológico. El material biológico es la materia orgánica proveniente de los seres vivos y que en su mayoría está formada por carbono. Esta regularmente no tiende a ser contaminante, pero cuando se trata en un laboratorio químico o clínico, tiene que llevar un trato especial. Transmisión directa. Se establece inmediatamente entre fuente de infección e individuo susceptible. Requiere de contacto físico entre una persona u objeto infectado con una persona u objeto susceptible. Transmisión vertical. La transmisión vertical es la transmisión de una infección u otra enfermedad de la madre a su hijo, que puede ser antes del nacimiento, congénita, durante el parto perinatal o bien después del parto neonatal. La transmisión horizontal es la transmisión de un agente patógeno como una bacteria, hongo o virus entre miembros de una misma especie que no tiene una relación madre e hijo. Ahora que ya conocemos los tipos de transmisión, ¿sabes qué es un transmisor? Transmisor hace referencia a cualquier organismo o sistema capaz de llevar de un punto a otro o de una persona a otra un determinado agente. Como todo ser vivo, el parásito tiene un ciclo de vida o ciclo biológico. Este concepto se refiere a la aparición, el desarrollo y finalización de la funcionalidad de un determinado elemento. Microhábitat es el término que hace referencia al lugar que presenta las condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad y que pueda completar su ciclo biológico. ¿Sabes qué es la morfología de parásitos? Es el estudio de las formas y estructuras que constituyen a un elemento. De esta manera, su análisis explica las transformaciones y modificaciones que tienen las estructuras de dicho organismo. Las distintas etapas biológicas de algunos parásitos son: El trofozoito es la forma activa del protozoario, en el cual éste se alimenta, se reproduce, se moviliza y ejerce su acción patógena.
El quiste es la forma de resistencia, ya sea a los cambios de temperatura, al pH, a la humedad, a la concentración de oxígeno o a otros factores, y también es el medio de transmisión de ciertos parásitos y el de multiplicación. Las asociaciones biológicas es la relación que establece temporal o definitivamente entre dos organismos de igual o diferentes especies donde hay beneficio de uno o de ambos asociados. A continuación veremos algunos tipos. El parasitismo es la asociación biológica en el cual el parásito vive a expensas del huésped causándole daño. El mutualismo se define como la relación estrecha entre individuos de dos especies diferentes en la que ambos individuos obtienen un beneficio. El comensalismo es la relación intraespecífica entre dos organismos vivientes, donde uno de los individuos se beneficia y el otro no se perjudica ni es beneficiado.